Padre amado, bendito y santo eres, te damos gracias de este tiempo, el cual a partir de este momento te pedimos que tú tomes control de todo lo que se hable. Reprendemos todo espíritu de distracción, oh Santo Padre, para que se reciba la administración que viene a través de tu Espíritu Santo. Llegue la verdad a los corazones, prepara los corazones, Señor, a los cuales tú vas a sembrar esta palabra, para que sea y dé fruto, Señor. Y si necesita confrontación, los corazones tengan la humildad de recibirla. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Los que tuvieron o pudieron escuchar el primer culto, el pastor Fran tuvo una prédica sobre el perdón. Bueno, para quienes creen de verdad de corazón que en esta casa el Espíritu de Dios se mueve con libertad, levanten la mano los que lo creen. Gloria a Dios, pero no solamente para creerlo, sino que también se manifiesta. Y la palabra que el Señor puso para que nosotros ministráramos en el día de hoy se llama arrepentimiento y perdón. Quiero que entiendan que todo lo que subimos aquí por el privilegio del Señor que nos da para poder ministrar una palabra, no hay ninguna coordinación de la palabra entre nadie. Es más, cuando nos toca predicar, sencillamente nos dicen, a usted le toca el culto, el primer culto, el segundo culto. No se toca tema, no se impone ningún tema, ni siquiera entre los que participamos en los diferentes cultos hay alineación de tema. Quiere decir que es el Espíritu de Dios el que ministra y el que decide qué se va a hablar, porque Él sabe lo que necesitan los corazones que están aquí enfrente. Bien, en la mañana hablamos del perdón desde el punto de vista de tener que perdonar a las personas. Pero miren qué sabia el propósito de Dios. A mí me toca hablar del arrepentimiento y de aquel que tiene que pedir perdón y que tiene que ver la otra cara de la moneda. Uno es el que tiene que perdonar y el otro es el que tiene que ir. Aquel que hizo una ofensa o que está en los caminos incorrectos tiene que venir a través del arrepentimiento. Y es por ello que primero vamos a hablar de lo que es el arrepentimiento. Viene de la palabra metanoia del griego, que significa cambio de actitud o propósito de vida. Quiere decir que el arrepentimiento no es sencillamente decir excúsame, excúsame y ya. No, el arrepentimiento tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con un cambio, con una transformación, con un dejar de hacer algo y convertirme en otra cosa completamente diferente. Es por eso que el arrepentimiento en el diccionario de la Real Academia Española dice, pesar de haber hecho algo, enmienda o corrección. Enmienda o corrección. No puede haber arrepentimiento si no hay una corrección. Si me estoy arrepintiendo de algo, necesariamente tiene que decir que hay algo que tengo que enmendar o corregir. Arrepentimiento es el que manifiesta un reo en actos de encaminado a disminuir o reparar el daño de un delito o facilitar su castigo. Por lo tanto, arrepentirse significa cambiar. La mente arrepentida refleja una actitud completamente diferente. Una actitud cambiada. Salirse del camino de complacerse a uno mismo. ¿En la búsqueda de qué? De agradar a Dios. Es querer someterse a Dios y a su camino. Una de las cosas que mucho se habla entre los cristianos es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Nos redimió. Y sabemos que en la cruz hay perdón de pecado, ¿correcto? Porque el Señor pagó el precio, como decía el pastor Brown, de la deuda. Se pagó el precio de la deuda. Por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de tener acceso a ese perdón. Y se habla mucho del perdón, pero muchas veces se deja a un lado y de soslayo un componente fundamental. ¿Cuál es? El arrepentimiento. El perdón es el resultado de la gracia, ¿correcto? El arrepentimiento también es parte del resultado de la gracia. No se pueden desvincular el arrepentimiento del perdón. Van mancomunados. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así de que no se puede hablar, no se puede desvincular? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Jesús nos ordena que en Mateo 4, capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, ¿y qué pasa en Lucas capítulo 3, versículo 3? Juan el Bautista centró su predicación ¿en qué? En el arrepentimiento. Y decía, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento. Se habla del perdón de los pecados, pero dejamos la palabrita de arrepentimiento. Nos concentramos más en, Dios no perdona los pecados. ¡Qué bueno! Él borra los pecados y lo convierten en blanco como la nieve. Bien. Pero ¿qué pasa con la parte de arrepentimiento? Veamos qué dice el apóstol Pedro cuando terminó su primer sermón, pidiéndole a los judíos que se arrepintieran de sus pecados. En Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Arrepentíos para el perdón de los pecados. Quiere decir que tiene que haber necesariamente un cambio de actitud. Tiene que haber necesariamente un cambio de actitud. Bien. Y si vamos al Antiguo Testamento, porque la gente piensa, bueno, pero eso es cuando voy a aceptar al Señor Jesucristo. Tengo que arrepentirme y entonces el Señor borra mis pecados, pero ya después que yo soy cristiano no tengo que arrepentirme. Todos sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, ¿correcto? Vamos a ver desde tan lejos como Crónicas, la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiere decir que también, aún habiendo aceptado al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que vivir un proceso de arrepentimiento. No creamos que porque aceptamos y confesamos a Jesucristo, no tenemos que vivir una vida trabajando ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Y eso qué quiere decir? Alejarme del camino de la perdición, del pecado, a través de la gracia. Y vemos un poco más adelante lo siguiente. El arrepentimiento necesariamente tiene que acompañar al perdón porque están íntimamente relacionados. En Hechos capítulo 5, versículo 31 dice que Jesús fue exaltado para dar ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Recuerden eso, Hechos 5:31. O sea que el arrepentimiento viene como parte de la gracia. No solamente el perdón de los pecados, sino el arrepentimiento vienen de manera vinculante. No se puede separar el arrepentimiento del perdón de los pecados. Y llega a través de la gracia, hermoso. Cuando vemos a Jesucristo, estamos viendo dos componentes juntos. Estamos viendo, a través de la gracia llega el arrepentimiento y viene el perdón de los pecados. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo el arrepentimiento si es una decisión que yo tomo? Sí, claro, la gracia llega a través de una decisión que tú tomas. Tú eres salvo cuando tú tomas la decisión de aceptar la gracia. Es verdad que en el arrepentimiento viene parte de tu voluntad. Tus emociones se involucran en el proceso del arrepentimiento, ¿sí o no? Pero de manera maravillosa Jesucristo está detrás de eso. Son los hilos que no vemos que están detrás del arrepentimiento de Jesús a través de la gracia. Porque hay que revelar el pecado para poder sentir el arrepentimiento. Si yo no sé que estoy en pecado, no voy a sentir el arrepentimiento. Pero hay un problema serio entre nosotros, hermanos, en el pueblo de Dios. Nos entumecemos espiritualmente, pensando que estamos tan bien que no reconocemos cuando pecamos. Y creemos y caemos en la doble moral de pensar
que porque Dios nos perdona todos los pecados todas las veces, no hay necesidad de arrepentirme. Y caemos en la trampa de la práctica del pecado. En el Nuevo Testamento veíamos cuando el Señor decía una que otra vez, cuando sanaba a un ciego, cuando sanaba a la mujer, le decía, vete, aquella adúltera, vete y no peques más. Se refería a ese pecado de arrepentimiento. Para poder decir no peques más, tenía que haber en esa mujer un arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para evitar pecar otra vez. Porque cuando hay arrepentimiento, ¿qué tiene que haber? El Espíritu de Dios mora en nosotros y puede hacer el trabajo. Pero muchas veces, siendo cristianos, cometemos un pecado contra nuestros esposos o nuestras esposas. Y creemos que solamente en la noche, con ir de rodillas y pedir perdón al Señor es suficiente. Y ya eso se olvidó. Todo lo contrario, hasta que tú no resuelvas tu problema con tu cónyuge, esa oración está estorbada. Y tiene que haber un verdadero arrepentimiento en la vida del siervo para poder recibir el pecado. Van mancomunadamente. Porque esto es una gracia que incluye arrepentimiento y perdón de pecados. Lo dice la palabra. No estamos hablando de un concepto humano, no estamos hablando de una teoría que hemos desarrollado, estamos hablando de la palabra de Dios. Hay cosas que a mí, le digo de verdad, de corazón, que nos sorprende a mi esposa y a mí cuando tenemos consejería. Vemos parejas que son cristianas y están viviendo en pecado, inclusive sin matrimonio formal, dentro del pueblo de Dios. Y usted pregunta, ¿y cómo es posible? Muchas veces piensan, bueno, estoy en los caminos del Señor, el Señor conoce mi condición. Óigame cómo trabaja los dardos del enemigo en la cabeza del hombre y de la mujer. El Señor conoce mi condición. Y aún así, Él me perdonó. Dijimos que el arrepentimiento significa resarcir un error. Quiere decir, si usted está en esa condición, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y casarse. Porque si no, no deja que Dios haga la obra en su matrimonio. Entonces tenemos que ver que este tipo de cosas, si hay infidelidad, hay que pedir perdón a su cónyuge. Esperar la misericordia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay cónyuges que cometen una infidelidad y piden perdón, pero después se quejan porque el esposo o la esposa no confía en ellos. Pero ya ella me perdonó, pero ella no me confía, y entonces ese se incomoda, el infiel se incomoda. Pero le tengo que decir lo siguiente: si usted perdió la confianza, tiene que ganarla de nuevo. El perdonarlo no le da a usted la confianza de su cónyuge automáticamente. Hay la disposición del cónyuge en su corazón de permitir que usted trabaje para ganarse la confianza, que es diferente. Porque el Señor habla de humillarse. El que pegó tiene que humillarse. Hay personas que pecan, piden perdón y están todavía en la soberbia de que hay que perdonarlo. Pero antes del perdón llega la humillación, y antes de la humillación, y con la humillación viene el arrepentimiento. Entonces tiene que haber un cambio necesario de corazón y de actitud. No caigamos en el error de entumecernos espiritualmente de manera tal que el Espíritu Santo esté contrito y no podamos escuchar la voz del Espíritu que nos confronte y pensar que estamos salvos. Hay cosas tan importantes
que dejan a uno cavitativo. Y yo quiero que no nos olvidemos de esta palabra que está en Juan, capítulo 15, versículos del 2 al 6. Oigan bien esto. Todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A cristianos? ¿Sí o no? A personas que están convertidos a Cristo. Bien. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Quiere decir que nosotros tenemos que estar Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Está claro eso, verdad que sí? El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero oigan lo que viene ahora. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Temor, cuidar su salvación con temor y temblor. Esto no es un juego, hermanos. Predicamos correctamente el amor de Dios, que es la base de la gracia, el amor de Dios. Predicamos mucho el perdón, pero no hablamos mucho del arrepentimiento, del cambio de actitud. Y por eso hay muchos por ahí en el pueblo de Dios, por lo cual el Señor dice, muchos me llamarán Señor, Señor. Y yo le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas son personas que no se han arrepentido de corazón, ciertamente. Que no ha habido una transformación. Y de ahí hablaba el pastor de convertirte la semana pasada. Previo a la conversión tiene que haber un arrepentimiento genuino para hacer un cambio de vida. Yo no puedo cambiar mi vida completamente. Claro que no. Para eso tienes el Espíritu de Dios que ha sido ministrado, ha sido permitido fluir en tu vida porque has sido bautizado con el Espíritu de Dios para que Él sea el consolador y el gran ayudador de los propósitos que tú tienes. Pero tu decisión tiene que permanecer para que se pueda hacer la obra. Es por ello que tiene que haber el arrepentimiento para que haya el perdón. Y yo le digo en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no puede haber promesa de misericordia, esto no está en el texto, esto es adicional. No puede haber promesa de misericordia para los que continúan en los malos caminos, negándose a reconocer sus transgresiones. Oigan esto, que cuando lo leí realmente me impresionó, me hizo temblar. Me dice, la misericordia que Dios da, que llega a través del sacrificio de Jesús, porque la misericordia no llega a través de Jesús. Hablamos que, y la gracia llega a través de Jesús. Y hablamos del arrepentimiento, hablamos del perdón, pero dejamos el arrepentimiento a un lado y confesamos nuestros pecados, hablamos del perdón y entendemos que ya hemos sido perdonados, aunque no haya habido un verdadero arrepentimiento. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿no sería eso una gracia incompleta si solamente el Señor se concentrara en borrar nuestros pecados? Wow. Porque si solamente se concentrara en borrar nuestros pecados, nosotros viviríamos bajo el poder del pecado. Porque estaríamos pecando una y otra vez y haciendo lo mismo una y otra vez.
sería una gracia incompleta, porque entonces nos daría una gracia que dice la palabra que es para liberarte del pecado, para que tú no estés enseñoreado por el pecado. O sea, no hay una libertad, sino hay un arrepentimiento y un cambio de corazón. Quiere decir que para que la gracia sea completa, se requiere que haya un arrepentimiento, porque un arrepentimiento llega a través de ¿qué? De un quebrantamiento de corazón. ¿Y por qué el Señor quebranta el corazón para un arrepentimiento? Porque hay un pecado. Por el pecado y para el pecado el Señor quebranta nuestro corazón para que haya un arrepentimiento y entonces la gracia de Dios pueda limpiar nuestros pecados. Sí y solo sí, bajo ese esquema. Si no fuera así, viviéramos en una sociedad, lo que el Señor promovería sería una sociedad de ambivalencia moral, de desenfreno. Yo puedo hacer cualquier cosa porque al final del día yo me voy a arrodillar y le voy a decir, Señor, perdóname, pero mañana vuelvo y hago lo mismo. Y entonces tú crees que es lo que el enemigo necesita, que tú creas que eso resuelve, y entonces tú vas a vivir una vida de pecado y entonces tú eres el pámpano y te van a cortar. Y eso es lo que está planteando el enemigo. Se llama dejarte morir engañado. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que abrir los brazos al arrepentimiento. El arrepentimiento trae dolor. El arrepentimiento trae dolor. Es amargo. ¿Sí o no? Cuando tú estás arrepentido, tú sientes un dolor, hasta una angustia si quieres. Por eso te arrepientes antes de arrepentirte. Viene una angustia y viene el arrepentimiento y entonces viene la dulzura de la limpieza del pecado. O sea que ese dolor previo de quebrantamiento viene con la dulzura de la limpieza del pecado. La gracia te arropa y te da paz. Gloria a Dios. Yo no sé, hermanos, si ustedes están sintiendo lo mismo que yo siento en este momento, de la inmensa gracia por lo que Dios ha hecho. Gracias por lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros, por el privilegio de poder estar sentado ahí, porque si usted está sentando en un banco de esta casa, o está viéndonos a través de las redes o cualquiera de los medios digitales, es porque Dios lo tiene en foco a usted. Usted le importa mucho a Dios. Esto no lo vea como sencillamente una confrontación para hacerte sentir mal. No, el Señor lo que quiere es que te confrontes para salir de esa comodidad dentro del pecado y que tú puedas ver el verdadero cambio de tu vida. Para que puedas ser transformado de manera tal que tu vida sea diferente. De manera tal que tú no tengas que crear los propios muros que nosotros creamos. Y le explico lo de los muros. Todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos tenido problemas en nuestras vidas. ¿Sí o no? Algunos han pasado por la experiencia de padres, como comentaba el pastor Frank, que no llenaron su cometido emocional en su momento. Y muchos hijos, todos hemos sido hijos en un momento determinado. Por eso podemos decir nosotros mismos. Hemos justificado muchas de las actitudes de nuestras acciones de hoy, básicamente por las situaciones del pasado. Y empezamos a levantar un muro alrededor de nosotros que justifique nuestra actitud de hoy. No, porque mi padre nunca me dio amor. No, porque mi madre nunca me cargó. Es triste. No queremos que eso pase. Pero eso no define lo que pasa con tu vida. No permitas que seas marcado por el pasado para afectar tu presente y quitar la gloria de Dios en el futuro en tu vida.
Hay un Padre que nunca te va a fallar y es el que está en los cielos. Hay un Hijo que siempre va a estar con nosotros, acompañándose e intercediendo por nosotros. Y un Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos va a dar el amor que necesitamos. Derrumbemos los muros como Jericó. Dejemos que el amor de Dios nos embriague, nos llene nuestra vida y saquemos esas raíces de amargura de nuestras vidas. Hay justificación. Mucha gente dice, sí, eso justifica. Y terminamos justificándonos nosotros mismos diciendo, yo soy así, el Señor lo sabe. Mentira del enemigo. El Señor sabe que tú eres así, pero Él no te quiere así. Porque si no, tú estás limitando el poder de Dios para transformar una vida de gloria en gloria y dar el verdadero testimonio de que Jesús mora en ti. No puede haber un pasado acusándote para que tú no puedas dar un testimonio en el presente. Pero tienes que arrepentirte de las cosas del pasado. Tienes que perdonar las cosas del pasado. Y tienes que pedir perdón también de cosas del pasado. Hoy es un día nuevo. El aborrecimiento al pecado y el sentimiento de perdón entran juntos en el alma y siguen juntos toda la vida. Cuando tú eres transformado, el arrepentimiento y el perdón van de la mano y van en tu vida. Tanto lo que Dios hace contigo como lo que tú haces con otros. Si yo ofendo o creo dolor a mi esposa, tengo que ir a pedirle perdón, pero tengo que ir con verdadero arrepentimiento. De nada sirve que le pida perdón y mañana vuelva y lo haga. Estoy practicando lo mismo. No puedo ser infiel a mi esposa hoy, pedirle perdón y en otro mes serle otra vez infiel y volverle a pedir perdón y dentro de un año serle infiel y volverle a pedir perdón. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde está el verdadero cambio de la vida del hombre o de la mujer? ¿Dónde está Cristo morando en ti? No es venir a la iglesia, a la casa de Dios, solamente. Fíjense, dije solamente. No es que vayan a decir ahora, no venga a la iglesia, solamente. No es decirle a su hermano y darle un abrazo en amor, no solamente. Es transformarnos, es poder ser y demostrarnos a través del poder de Dios que podemos cambiar. No se etiquete usted mismo diciendo yo soy así. Hay una frase que me gusta mucho utilizar que dice, cuando estás pensando en limitaciones, las estás creando automáticamente. Y la mente es muy poderosa. Dios nos dio una mente muy poderosa, tan poderosa que donde se desarrolla la batalla espiritual está en la mente del hombre y de la mujer. Pero nosotros tenemos armas poderosas espirituales para batallar eso. Pero tenemos que transformarnos. Debemos venir a un verdadero arrepentimiento. Queremos perdón, arrepentíos, dice el Señor. Porque el Señor en todo momento dice, yo quiero que usted vuelva al camino, yo quiero que tú, hijo, vuelvas al camino. Pero si tú andas en este camino y es por tú tienes que arrepentirte para hacer la corrección. Sin arrepentimiento no hay corrección. Es como decir, yo pido perdón y sigo en ese camino que es el equivocado. Tengo que ver el fondo de la razón de este pecado para no cometerlo más. Podré cometer otro pecado, pero yo no puedo seguir cometiendo el mismo pecado. Y si usted se siente débil, soy fuerte en Cristo, pídaselo al Señor las energías, la fortaleza. Pero es una decisión. Lo que pasa es que el Señor no te la da si en tu corazón no hay un arrepentimiento.
¿Cómo te la va a poder dar si tú crees que no la necesitas? ¡Wow! Y creo que cuando la fe aumenta hasta ser una seguridad plena, de modo que estamos segurísimos, sin sobra de duda, de que la sangre de Jesús nos ha emblanquecido, más blanco que la nieve, entonces el arrepentimiento ha llegado a su máxima expresión. Oigan eso. No hay duda de eso. Por lo tanto, estamos hablando de perdón de los pecados, estamos hablando del arrepentimiento, que son como las columnas del templo de Salomón, Jaquín y Boaz, que son las dos columnas de cobre que están frente al templo. Para poder entrar al templo hay que pasar por ellas, ¿verdad que sí? Pues así mismo es el arrepentimiento y el perdón. Para llegar al corazón de Dios tenemos que pasar por esas dos columnas. Y por eso la fe es un componente fundamental que trae el arrepentimiento de la mano también. Porque la fe, ¿qué es? Dijimos que el arrepentimiento y el perdón de los pecados vienen por gracia porque Dios nos lo da. ¿Correcto? Pero la fe es un don de Dios, también viene por Dios. ¿Y por qué la fe es fundamental también en el perdón? Porque yo tengo que creer en Jesucristo. ¿Para qué? Para poder entender el perdón de los pecados. El convencimiento de que he sido perdonado está asociado ¿con qué? Con la fe también. Solamente si tú tienes fe de que Jesucristo murió en la cruz para redimir y pagar el precio de nosotros y borrar nuestros pecados, tengo que tener fe para eso. Pídale al Señor, si usted no tiene suficiente fe, pídale al Señor que le renueve su fe. Dios da de todo en abundancia cuando hay un corazón dispuesto en búsqueda de la verdad. No seamos tacaños en lo espiritual, seamos ambiciosos en lo espiritual. En lo único que podemos ser ambiciosos es en lo espiritual, buscando al Señor, llenándolo, hasta cuando más no se pueda. Wow. Nunca valorarás el perdón si no estás arrepentido. Nunca valorarás el perdón si no estás arrepentido. Están dando perdón ahí, vamos a ponernos en la fila y vamos a buscar el perdón, no hay problema. Y después sale del perdón y lo tira como un papel y lo deja en la calle. A lo que no le cuesta, hagámosle fiesta, ¿correcto? Sobre todo si al que le costó tuvo que ir a un madero, sacrificarse, morir vituperado, maltratado, abofeteado. ¿Por quién? Por el mismo pueblo a quien él redimió. El mismo pueblo a que él redimió, ese fue el que lo crucificó. Que hoy en día somos tú y yo también. Por lo tanto, arrepentimiento es dejar, oigan qué interesante esto, arrepentimiento es dejar el mal que antes amábamos, amar el bien que antes odiábamos y demostrar nuestro dolor sincero por medio de no volver a hacerlo. Lo voy a repetir, grábenselo. Arrepentimiento es dejar el mal que antes amábamos, amar el bien que antes odiábamos, porque no podemos amar el mal y amar el bien. Dice el Señor que no se puede servir a dos señores. ¿Estamos claros? Amar el bien que antes odiábamos y demostrar nuestro dolor sincero. ¿Cómo? Por medio de no volver a hacerlo. Quiere decir, no volver a hacerlo es parte integral del arrepentimiento. Si yo continúo haciendo lo mismo, no estoy arrepentido. ¿Estamos de acuerdo? El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento me puede dar mucha angustia, pero el remordimiento no lleva de la mano lo que lleva el arrepentimiento. ¿Qué lleva el arrepentimiento?
la seguridad del amor de Dios, la certeza de que si realmente yo tengo un cambio de corazón, yo voy a ser salvo y la gracia va a llegar a mi vida. Entonces nosotros podemos estar claros que debemos venir y pensar en el día de hoy. Tómense el día de hoy para pensar en el arrepentimiento. ¿De qué cosas? Pídale al Espíritu de Dios que le ministre aquellas cosas que a lo mejor no estamos conscientes. Pero el Espíritu de Dios siempre va a estar atento a ministrar aquellas cosas que estamos conscientes o inconscientes, y nos va a confrontar y nos va a decir: esto en tu vida requiere acción. Pasemos la página, pero con arrepentimiento, para que el Señor pueda limpiar el pecado de cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, yo le pido por favor que si nos ponemos poner de pies, en nuestros propios pies. Yo quisiera que hagamos una oración. Si alguien se siente en el ánimo de venir aquí al frente, el Señor lo bendiga. Porque dice que hay que ser valiente. Yo le digo la verdad, se lo digo en el amor de Dios. Me importa poco lo que piensen los demás cuando yo estoy frente al Señor. A mí no me preocupa lo que los demás piensen. Mi relación es con Dios. Y dice el Señor que si en público tú lo rechazas, ¿qué va a pasar en tu vida? Yo quiero honrar a Dios en público siempre. Porque Dios es bueno. Yo sé que hay más personas que en su corazón necesitan estar aquí al frente. Yo le pido al Señor que le dé la valentía de venir al frente. Venga hermano, venga hermana, venga al frente. Porque es parte del proceso. Es parte del proceso de venir delante de este altar. Orar. Poner nuestra situación en el Señor para que haya un cambio verdadero de vida. Y si hay alguien que no ha aceptado al Señor, este es el momento, porque está llamando a arrepentimiento también. Venga al frente. No tenga temor. Venga al frente. Se lo digo en el amor de Cristo. Venga al frente. Esto es una oportunidad que Dios le da. Venga al frente. ¡Wow! Dios te pide que vengas al frente. Ven al frente. Dios quiere verte aquí. Dios quiere verte aquí. Yo quiero ver una actitud hoy en ti y empieza aquí al frente. Nadie más le importa lo que está pasando en su corazón. Esto entre Dios y usted, pero Dios lo quiere aquí al frente. Venga, todavía hay más gente. Todavía hay más gente que está luchando en la mente. Voy, no tengo vergüenza, no quiero pasar al frente. No tenga pena. Nosotros no estamos en la condición para juzgar a nadie. El Señor te dice, a nosotros nos dice que no juzguemos. El único que juzga es Dios. Y Dios está llamando en este momento para que tú tengas la oportunidad de venir y entregar a Dios esas cosas que han impedido que tú tengas un verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los que no han pasado al frente, por favor, levanten sus manos y vamos hacia el frente, por favor. Vamos a orar. Padre amado, bendito y santo eres, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú estás dando en este momento a cada uno de nosotros de venir ante ti, entregar ante tu altar, mi amado Señor, todo aquello que ha sido un estorbo. Padre, te pedimos que como la gracia viene para perdón de pecados, el arrepentimiento sea parte de nuestro corazón en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros la fortaleza para arrepentirnos y la valentía para arrepentirnos.
Pero te pedimos que tu Espíritu, Señor, more en nosotros y haga una transformación en nuestro corazón para no volver a pecar en aquello que te hemos fallado, Señor. Padre, limpia los corazones de estos siervos que están acá, que han venido, Señor, ante tu llamado, Padre, con una disposición. Yo me inclino ante ti, Señor. Me inclino ante ti porque estamos ante la presencia tuya, mi Jehová. Dios de Dios, Dios verdadero, Dios fiel, Dios de amor, Dios de arrepentimiento y Dios de perdón de pecados. Estamos aquí, mi amado Señor, y te pedimos que tú toques cada uno de estos corazones, mi amado Señor, que tienen necesidad de ti, Señor, que tienen la necesidad de un cambio en sus vidas, Padre amado, porque hay dolor en sus corazones. Ha habido cadenas, Señor. Ha habido esclavitud a pecado, mi amado Señor. Te pedimos que tú los libertes, que rompas esas cadenas, para que haya libertad en sus corazones y puedan sentirse renovados, para que la verdad llegue a sus vidas y permanezca. Padre, te damos gracias porque ha sido tu propósito en esta tarde tocar estas vidas que hoy reciben gracia, por gracia, misericordia. Hoy reciben perdón de sus pecados, pero sobre todo hoy reciben energías renovadas para tener el poder sobre el pecado. Ya no hay dominio del pecado sobre sus vidas, sobre esas áreas que hoy entregan en este altar, para que no más, repitan, no más, no más, no más, vuelvan a mi vida a perturbar mi relación con Dios, con mi Señor amado. Gracias, Jesús, por tu obra en mi vida, porque tu gracia me alcanzó y tu perdón limpió el fango que hay en mi vida, Señor. Me sacas del fango en este momento y me llevas a lugares limpios y me limpias con ríos de agua viva, y me limpias con ríos de agua viva. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Padre, te amo, te bendigo y te doy gracias. Te doy gracias por tu presencia en mi vida, por revelarte a mi vida, por regalarme vida eterna y por devolverme al camino de la verdad, de la justicia. Y hoy llega paz a mi corazón. Hoy, Señor, vierte tu paz que sobrepasa de todo entendimiento en la vida de cada uno de estos siervos tuyos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.